Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. Bienvenido Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Baruch Hashem, ¿cómo estás tú? Muy bien. La verdad que es un placer y un honor poder estar compartiendo este episodio con Gustavo Perennik, que imagino que muchos que los están viendo y escuchando ya lo conocen, leyeron de él, pero para aquellos que no lo conocen, no leyeron de él, la verdad que es una de las figuras judías de habla hispana, actualmente residiendo en Israel, ¿no es cierto? ¿Dónde está Gustavo exactamente? Desde hace muchos años, 30 ¿Y años. dónde? ¿Y dónde En exactamente? Efrata, en las afueras de Jerusalén. En Efrat. Ahí, Gustavo, principalmente diría para los judíos argentinos, de ciertas tendencias y demás, Gustavo fue y sigue siendo un representante, un líder, una voz. Así que es un placer tenerte acá en PLF y te agradezco públicamente la generosidad de tu tiempo. Inmediatamente, apenas te escribí, dijiste, por supuesto, Uri, aunque no nos conocíamos. Así que es Yo un también, para placer, mí también es un gusto, Gustavo. sí escuché hablar de vos y todas cosas muy buenas. Así que es un gran gusto estar contigo. Vos sabés que la mitad son mentiras, pero ¿Qué, está bien que qué, así qué sea. son, qué son mentiras? La mitad de las cosas, la mitad, Bueno, la ya gente la mitad tiende que a queda es agrandar. bastante alentadora. Así que, bueno, hoy en día yo le conté a Gustavo que en la mayoría de los episodios de PLF normalmente trabajamos un tema en particular con un invitado. Hoy, como me parece que la figura de Gustavo es tan rica, lo que me gustaría hacer es una suerte de entrevista, una biografía intelectual de quién es Gustavo Perennik, sus grandes ideas, sus grandes logros y charlar un poco como dos personas que se escucharon nombrar mutuamente y se encuentran en un café en Efrat y se ponen a charlar, pero por Zoom. Así que, Gustavo, Con mucho gusto. nuevamente, Baruch Haba. Para el que no Baruch te conoce, al Regel Lejad, como el Ger que le pregunta a Hillel, a Saquem, ¿quién es Gustavo Perendik? Y un poco así, datos biográficos principales para conocerte quién sos vos. Soy un educador israelí, escritor también, impensadamente, y nací en la Argentina hace muchos años. Vivo en Israel hace unos 30, con mi familia que crece a velocidades exponenciales. Ya tengo muchos nietos y 5 hijos, todos en Israel. He escrito varios libros, probablemente el más conocido sea Judiofobia, que tiene muchas ediciones. Fui profesor en varias universidades, incluida la Universidad Hebrea de Jerusalén. Viajé mucho dando conferencias en muchísimos países. Eso explicaría que una buena parte de los que nos escuchan, suponés, Uri, que ya me conocen, porque tal vez me escucharon hablar en alguna de mis giras. Y eso básicamente. Y Gustavo, ¿y actualmente qué es lo que estás haciendo ahí en Efrat? ¿A qué te Lo que dedicas? ¿Qué conté, sería tu día a día? escribiendo y Educador. enseñando. Estoy dando algunos cursos en el Herzog College, que queda en Alonswood, eh, y sigo escribiendo. Tengo varios proyectos de libros pendientes. La Universidad de Ort, Uruguay, publica de vez en cuando libros míos, y hay uno en camino, y algunos otros, y publico artículos también, y doy conferencias permanentemente, tanto en Israel como en el exterior, así que el tipo de actividad no ha cambiado en las últimas décadas. Bueno, Ashreja, ¿no? Como diríamos. Sí, Ashreja, digamos, disfruto de poder lo que hago, vivir sobre todo el y contacto con mucha gente, muy interesante. Hoy, por ejemplo. gracias por eso. Y entonces, Gustavo, vayamos un poco como las épocas, ¿no? Eh, Acá vamos a hacer un poco de memoria colectiva, me vas a ayudar vos, que sos el que vivió y yo el que escuché, porque soy un poco O más digamos, el joven. viejo. Claro, no quería utilizarlo ese término, vamos a seguir eso, lo dijiste Entendí, I vos, got the pero message. a Mevin y a Bin, ¿no? Como dicen. Eh, Acá quizás tu primer paso fuerte por la comunidad, o quizás hubo uno antes del cual yo no tengo recuerdo, tiene que ver con la comunidad Ioná, ¿cierto? La comunidad Ioná aquí en la Argentina. Nos escuchan y nos ven muchos que no son de Argentina, por lo cual nunca escucharon hablar de Ioná seguramente. ¿Nos podés contar un poco, siempre hoy te definís como ortodoxo moderno? ¿Cuál sería dentro del esquema? Mira, no, eh, vivo en una zona que es ortodoxa moderna. Mi esposa viene de una familia jaredí moderna, digamos, de Shimshon Raphael Hirsch, es inglesa, pero los
profesores de sus padres son alemanes. Vivo una vida ortodoxa moderna, así es mi comunidad, pero no me gustan estas definiciones, te soy sincero. Cuando me preguntan usted qué tipo de judío es, trato de eludir las preguntas porque soy un judío sionista. Eso es importante decirlo simplemente porque marca una clara diferencia entre aquellos que vemos el Estado de Israel como el centro de la vida judía y aquellos que no. Pero esto incluye a muchos religiosos, laicos, ateos, ultraortodoxos y todo lo que quieran. Así que en cuanto a línea religiosa, prefiero no definirme, pero si tuviera que utilizar una definición, la que sugeriste me parece apropiada. ¿Y siempre fue ese Ora Haim? ¿Ese siempre fue tu estilo de No, vida? no. ¿De, Primero de que dónde, no de vengo de un dónde, hogar. de dónde viene Gustavo Peretti? ¿De dónde viene este educador? ¿De dónde viene este líder comunitario? Gustavo Paredes, que es una historia que la puedo contar brevemente, pero no es la misma que la que me invitaste antes de Yoná. ¿Cuál Claro. preferís que aborde? No, ok, vamos con Yonah, vamos con Yonah, vamos con Yonah. Mira, Yoná fue un desprendimiento originalmente. Es decir, yo era director de Juventud de Libertad, del Templo de Libertad, lo que llamaba la Juventud Ramá. Y con motivos de que me cancelaron un campamento arbitrariamente, estos directivos que nunca entienden nada, ese era el sentir de la juventud cuando nos cancelaron el campamento. Los viejos de aquella época. Bueno, ya ninguno queda en nuestro mundo. Pero el hecho es que generó en la juventud que estaba enramada en esos momentos y que estaba por ir al campamento, una sensación de mucha impotencia. ¿Qué quiere decir? Que por motivos logísticos no podemos irnos de campamento. Entonces decidimos que nosotros íbamos a ir al campamento de todos modos, pero yo ya me veía venir que esto terminaba mal. Entonces un grupo de padres de los chicos comenzaron a buscar un lugar donde pudiéramos seguir. Y así nació Yoná. Fueron a una pequeña sinagoga en la calle Acevedo, en Villa Crespo. Me acuerdo pero perfectamente esos momentos fundadores, los matrimonios Ochman, Glickstein, y se acercaron. El presidente era Abraham Spatz, dijeron Ibrahá. La mayoría de los presidentes de Yoná de esa época ya no están con vida, pero yo los recuerdo con mucho cariño a todos ellos. ¿En qué año fue esto, Gustavo? 1979. Ok, plena ¿Cuántos dictadura años militar tenías vos? argentina. Mira, mis padres ni se conocían. Mis padres se casaron en el 86, nací en el 89, así que... Bueno, el hecho es que en plena dictadura, es correcto. Es más, alguno escribió en un artículo, me acuerdo, en Innovación, al poco tiempo, que me pareció horrendo, en donde ponía que nosotros medrábamos con el hecho de que había una dictadura y por lo tanto los jóvenes no podían ir a ningún lado, entonces cayeron en Yoná, porque fue un éxito arrollador desde el comienzo. Nos sorprendió a muchos de los que estábamos ahí. Miles de jóvenes, ¿ya? Algo que es difícil encontrar hoy en día. Pero nosotros no medramos con nada. Es decir, obviamente los jóvenes sí tenían a dónde ir, tenían muchas posibilidades, pero les ofrecimos algo que era una especie de entusiasmo, impulso juvenil que venía de, nos sacaron el campamento, ahora van a ver lo que hacemos nosotros, sin los permisos del campamento de esta gente. Y ese impulso que hizo que tantos chicos vinieran y que tantos más se sumaran después, lo llenamos de contenido. Realmente era una época muy linda también en ese sentido, de que Yoná empezó a tener un perfil de que esta gente se lo toma en serio y lo que dice lo hace y que trae propuestas constantemente en una dirección ideológica. Bueno, esos fueron los comienzos de Yoná y el resto es historia. ¿Y si te puedo preguntar, Gustavo, porque hoy hablas con, por lo menos yo que conozco en el mundo en el cual me moví, me crié con muchos rabinos o educadores o dirigentes judíos del ala más conservadora en la Argentina, y muchos son, son de Yoná, con orgullo sienten sus orígenes ahí en Yoná. ¿Cuál sentís que era la diferencia entre Yoná y una Tnuá, tradicional, ya sea Bonim Dror, Shomer, Halutz? Yo no veía demasiada diferencia Betar. entre las Nuot y Yoná. Es más, todo el tiempo yo quería que Yoná fuera definida, que la juventud de Yoná. La diferencia es que Yoná era juventud, más escuela, sinagoga, etc. Pero la juventud de Yoná
Yo no le veía tanta diferencia con Atnua, precisamente, era una Atnua con una ideología un poco distinta, ¿Y esa pero ideología, qué sería lo distinto? yo Eso. diría, dentro de todas las comunidades que vos mencionabas, a mi juicio, y esto es por supuesto siempre una impresión subjetiva, era la más sionista, era abiertamente sionista. Veía además en la educación judía, eh, el objetivo era generar orgullo judaico, era, todo el tiempo ese es el mensaje, nosotros estamos muy orgullosos de ser judíos. Ahora, alguien podría decirme, pero eso no es una ideología, todo el mundo siente lo mismo. No creo que sea así, no creo que se ponga el énfasis en este tema del orgullo judaico. Al mismo tiempo, nosotros decimos hay tres pilares ideológicos en Yonai y los voy a compartir con vos con la humildad del caso. ¿Y qué quiero decir con esto? Me queda claro que la mayor parte de la gente cuando va a un movimiento o a una institución no está buscando cuál es la ideología, ni mucho Sí, menos. es la película que más le gusta o la chica que más le gustó y que iba ese sábado ahí. Tal cual, o el hermano, o el mejor amigo. Pero cuando hacíamos seminarios para Madrid-Gym, cuando capacitábamos, siempre lo capacitábamos en esa dirección. Eso no quería decir que después los Madrid-Gym tampoco lo volcaran con los chicos. Por eso digo, la ideología que proclamábamos, no necesariamente la que se veía siempre en los hechos, aunque hiciéramos lo posible. Siempre decíamos había tres pilares. Uno era el retorno a las fuentes judías. Es decir, Yonah se veía como un movimiento de retorno. Quien venía a nosotros era porque quería retornar al judaísmo, sin etiquetas, ni reformista, ni conservador, ni ortodoxo, ni ortodoxo, nada. ¿Querés volver al judaísmo? Quiere decir que los que venían eran gente que estaba alejada y que quería volver. Esa era la definición del lionero más típico. El segundo era sionismo activo, que quería decir no necesariamente aliado, pero todo lo demás. Es decir, tenías que estar con Israel en la cabeza todo el tiempo. Y en tercer lugar, liberalismo. Pero liberalismo en el sentido que hoy en día empieza a cobrar más popularidad en la Argentina. En esa época nadie se asociaba a ideas liberales que tuvieran que ver con la libre empresa y el mercado libre. Pero aquí era mi granito de arena. Yo me sentí identificado con esas ideas desde que venía de la escuela secundaria. Esa es otra historia. Y ahí respondería a lo que me preguntabas de Gustavo Peretnik. Y era natural que quisiera también transmitirlas en Yonah. Y por eso en el ideario de Yonah, que redacté en su momento, incluía a esos tres pilares. Entonces, ¿Yonah era el nombre de la que Hilá en Acevedo era Yonah o es un nombre que No, traen el nombre que le ustedes? dan a era Ahiezer. Ahiezer. Sociedad de Beneficencia, algo así. Pero Yonah aprendió rápidamente, es decir, en un momento, primero que creció tanto, pero tanto Sí, que que se terminó comiendo al otro. pero fagocitándose la velocidad, sobre todo, y aquí debo señalar otra vez, los directivos de esa época, Abraham Spatz, Zichron Ibrahim, Jungmann y otros más, los directivos de la comunidad vieja veían con gran alegría este crecimiento. Y ellos son los que impulsaron que todo fuera Yonah. Porque la escuela fuera Yonah, el sinagoga fuera Yonah, y que todos nos llamáramos Yonah, porque era un nombre que Lo que prendía, estaba en sería la casa hoy en constantemente. día rebranding. Hoy sería un rebranding de una sinagoga, digamos, tomar un nuevo Correcto. nombre, digamos que. No, aparte hasta el día de hoy, ¿no? El lema Ibrianoji, todo eso, digamos, es un nombre que pegó hasta el día de hoy, En su momento, y sí, los vos lemas, me los preguntabas, dichos. no, el otro día, perdón, me mezclé, pero el otro día un joven discípulo en la Argentina me escribió hace 2 o 3 días preguntándome, porque está haciendo un trabajo, a qué atribuyo que haya tenido éxito en ese momento Yonah y que sea difícil hoy en día ver éxitos similares. Digamos, es muy difícil movilizar a mucha gente hoy en la Argentina. Yo creo que más allá de a qué lo atribuiría, que tiene que ver con la situación social en general, mucho más internet, todo más globalizado, la gente menos comprometida con algo específico, pero decididamente fue un éxito en su momento, eso está claro. Y creo que también tenía que ver con el perfil ideológico nítido, aun si no se tradujera en que cuando la gente llega pedía un carnet de afiliación, ni mucho menos. Y esto, Gustavo, me lleva a otro tema. Primero, desconocía que era un desmembramiento de Ramá, de lo que era la Juventud del Templo de Libertad, y lo que me parece interesante, ¿no? Con 20 años de diferencia, si no me estoy equivocando, el otro desprendimiento 20 años antes era Betel con Marshall Mayer, ¿no? También, desde Ramá, desde Libertad, No es lo saliendo. mismo, te digo por qué, Uri.
Marshall es el que se fue y fundó Betel, el seminario, pero no es que se llevó gente de Ramá con él. Ahí está la diferencia. Es decir, los que okay. vinieron todos los jóvenes, o digamos, el 90% de los jóvenes que estaban en Ramá, vinieron, son ellos los fundadores de Yoná. Esa fue la diferencia. Ahí sí hubo un desprendimiento claro. En el caso de Marshall fue una iniciativa personal de él que no abarcó a la gente que estaba en libertad de misa. Esa es una diferencia. Bueno, pero igual creo interesante por lo menos esto que desde Ramá, digamos, dos instituciones importantes, ¿no es cierto? Fue Betel en su momento junto al seminario y Yoná, sean con líderes, uno rabino, otro director. Y tengo varias preguntas, Gustavo. La primera es, hablando un poco de tu historia, antes de llegar a ser director ahí de juventud en Ramá y luego en Yoná y fundador, ¿siempre estuviste activo ideológicamente y en la práctica en una vida judía sionista, tnuatí? Esa es una pregunta, digamos, si es algo que mamaste en tu hogar. Y la segunda era, porque hoy ahora vos nombraste discípulos, y vos sos un maestro de maestros, ¿no? Hay muchos discípulos. ¿Vos quiénes considerás tus maestros? ¿Quiénes eran tus guías, tus referentes en aquella época? Bueno, son dos preguntas. La primera tiene que ver con si siempre tuve una militancia o una pertenencia sionista. Digamos, me acuerdo perfectamente, con total nitidez, cuándo fue la primera vez que dije Israel es lo mejor que hay en el mundo. Y fue cuando estábamos en la Guerra de los 6 días, yo con 9 años de edad, sentado atrás en el coche de mis padres, íbamos viajando a Coag, y escuchan mis padres por la radio. Vos sabés que en mayo del 67, esto lo agrego como cosa importante, en mayo del 67 fue un mes de pánico en las comunidades judías del mundo, porque parecía que realmente era una segunda Shoah. Por lo tanto, cuando se produjo la Guerra de los 6 días, se generó en el mundo entero un fortalecimiento tal de la identidad judía que yo diría que perdura hasta hoy, ese impulso. Yo estando en el coche, mis padres escuchan en la radio que la guerra, en contraste de todas las noticias agoreras que venían, se perfilaba con una victoria contundente de Israel. Y recuerdo que el coche empezó a bailar, literalmente. Mi papá estaba que no podía más moviendo el coche en la ruta. Mi mamá diciendo, esperá, pará. Vamos a Y chocar. ahí sentí una pertenencia total. Es decir, ese fue el primer momento. De ahí en adelante no recuerdo cuándo me abandonó esta sensación. Sí me acuerdo que en la escuela secundaria no tenía una militancia sionista, pero todos mis compañeros podrían decirte que yo era el sionista y era además el delegado de en el Carlos Pellegrini estoy hablando, el delegado de mi división en el centro de estudiantes. Quizás fuiste compañero de mi papá. ¿Cómo? Quizás fuiste compañero de mi papá. Mirá vos, Mi preguntale. papá es del 56. Mi papá es del ¿Yo también? 56, turno tarde del Pellegrini, no No, sé. yo no era mañana. Okay, verás. Ya está. Bueno, pero no me Entraste con sorprendería mejor que nos hayamos promedio. cruzado en alguna oportunidad. Sí. Y el hecho es que en el centro de delegados, ahí me puse en contacto con toda la ideología, lo que eran los años 70. Todo el mundo era marxista, te pedían cartel de comunista antes de entrar a la escuela, te lo pedían antes, estoy haciendo una ironía, pero se entiende a qué apunto. Había que presentar tu carnet de comunista antes de entrar a la universidad, cuando yo iba a la universidad. Y eso me fue generando los anticuerpos, porque veía tal irracionalidad, pero tal irracionalidad, que era muy difícil, digamos, uno podía debatir nada con esta gente. Me acuerdo de un Torres de apellido, creo que se llamaba Saúl de nombre, que era el otro oveja negra en el centro, porque él era de la Asociación Acción Católica, y éramos los dos los que navegábamos contra la corriente. Pero ahí se me fue generando una especie de conciencia ideológica. Lo de Yoná fue un salto muy posterior que tuvo que ver con que yo estando en libertad, bueno, como conté la historia. Pero me dijiste dos. No, Maestros. claro, ¿quiénes fueron en ese momento de quién te sentías discípulo? ¿O dónde aprendiste tu Torá, no? ¿Dónde aprendiste tu Torá, más allá de este sentimiento y fervor sionista?
tu Torá? ¿De dónde venía? ¿Quiénes fueron tus rabanim o maestros? Bueno, diría, en principio, Bar Mitzvah también hice en libertad, pero separado Ok. del otro conté. Y mi maestro de Bar Mitzvah es el actual rabino de libertad, Simón Mogilevsky, de quien tengo los mejores recuerdos y con quien me crucé hace, no sé, algunos años, antes de la pandemia, por la calle. Nos saludamos con mucho afecto y él se acordaba perfectamente de mí y yo perfectamente de él. Así que te diría, ese fue mi primer contacto, porque yo de escuela primaria no fui a una escuela judía. Entonces mi primer contacto con estudio fue ese. Ahora, después por propia iniciativa, como no fui a escuela judaica, cuando hice el Bar Mitzvah y me prendió más la chispita de estudiar, fui al Mahon Letarbut Israel, el Instituto de Intercambio Cultural, a aprender hebreo. Hice muy rápido los cursos, es decir, estaba muy motivado y en 3 años terminé el Mahon en ¿Es el que general. estaba en la calle Paraguay? No, es otro majón ese. Exactamente, El famoso de la calle Paraguay. el famoso, creo que no está más, El, ¿verdad? no, no está más, pero es el que Ederi también enseñaba ahí, ¿no? Muy bien. Y Ok. Ederi, él no fue mi maestro ahí, pero sí me sugirió ir a la Midrashá de Morim, que él dirigía. Y yo había terminado el majón, y entonces le digo, pero mira, yo no terminé ni siquiera la escuela secundaria hebrea. Y me dijo, bueno, no te preocupes, vas a hacer un esfuerzo, pero si querés, vas a ver que lo vas a disfrutar, literalmente. Lo disfruté muchísimo, hice la Midrashá de Morim, la terminé con Ederi, que fue de alguna manera quien me impulsó, me llevó y me acompañó. Entonces te diría que ahí hay un maestro. Pero había varios maestros de la Midrashá, de todos modos, que recuerdo hasta hoy que ya no viven. Abraham Platkin fue maestro allí, Dov Siskel, Abraham Uberman, el profesor de historia. Y en general, en el marco de la AMIA, Jaime Barilco, podría mencionar, había mucha gente de la que realmente sentía que aprendía muchísimo. Pero después, a Mordejai Ederi lo vuelvo a ver en Betel. ¿Cómo llego a Betel? Porque mi querido amigo Norberto Benzaquén me sugiere, me propone como Madrid, porque él iba a sumarse a Madrid y empiezo a hacer Madrid en Betel. ¿Eso en qué año estamos hablando, para ubicarnos? En Ve, 75, 76. ok, Yo termino la Midrashá más tarde, pero sí, más o menos en ese año. ok. Y bueno, de ahí Marshall me sugiere que estudie en el seminario. Marshall empieza, una vez que vas a Mahaner Ramá, digamos, el vínculo con Marshall se hace muy estrecho en esa época con Marshall Mayer. Y yo te cuento, porque probablemente esto sí te interese como dato histórico. En el seminario había algunas tendencias, no era una cuestión, no era muy monolítico, sobre todo porque Marshall y Mordejai eran muy distintos uno del otro. Y había también ideológicamente, y había un grupo que era más mordejaísta y un grupo que era un poco más marshallista. Me acuerdo perfectamente, si querés, con nombres, Sí, entre la gente que lo seguía más. Moti Moti Marabi, Maravi, Zev Goldberg, Ale en esa Bloch. época Felipe Jaffe también eran más seguidores de Ederi. Por supuesto que nadie descalificando al otro, pero era lo que más les atraía. Eran Y las dos del otro figuras lado centrales estaba, por ejemplo, dentro del movimiento. correcto, y del otro lado estaba, por ejemplo, Mordejai Levin, Danny Goldman, Rolly Matalón, y ellos eran más decididamente marshalistas. A mí me parece, y otra vez con la humildad del caso, que yo era el más equidistante de todos. Estaba muy cercano a los dos, pero no porque me lo hubiera propuesto, sino porque los que venían más marshalistas eran de Betel o comunidades similares, y los que venían más mordejaístas eran porque venían de la Midrashá o instituciones similares, y yo era el que venía de las dos. Libertad Entonces, y Midrashá, digamos. correcto, Betel y Midrashá, Betel y Midrashá, sí. correcto. Y entonces, equidistante quería decir para bien, es decir, de los dos tomaba y aprendía mucho, y te diría que en ese momento ya ellos, más allá de los nombres que te mencioné, pero si tuviera que decir quiénes más influyeron en mí en esa época, son los que te menciono.
Maravilloso. Y entonces, bueno, después ahí ya Después estamos... mucho más, por supuesto. Una vez que hice Aliá, todo empieza a cambiar, pero vos me preguntaste Eso formativo. vamos a la parte beta ahora, digamos, a la Bueno, segunda ona, ahora para la vida post-Aliyah. Antes de hacer, entonces, digamos, esta formación, este auto, cuando tenías 9 años, como sentimiento nacionalista fuertemente, el bar mitzvah, el ingreso luego a la Midrashá, Betel, Mahané Ramá, y luego la y el- fundación de Yoná en 1979. Y ¿cómo fue? ¿Vos tuviste un rol en Yoná más allá de juventud, también a nivel sinagogal, o siempre se mantuvo no, yo era Gustavo con juventud? de toda la comunidad, de sinagoga, juventud y de escuela. Yo estaba por encima de la institución en su conjunto. Pero no creas que estoy hablando de... Lo que era gigantesco era la juventud. Sinagoga y escuela empezaron siendo pequeños y nunca fueron mucho más grandes como tales. Y te hago una Eh, pregunta, Gustavo, así pregunta de, soy curioso, y en el judaísmo dicen que está bien hacer preguntas, ¿no? yo veo que estás justificándote cuando se pregunta. Me puedes preguntar todo lo que quieras todo el tiempo. No, No te preocupes ¿por en qué lo más nunca, mínimo. por qué nunca te decidiste, estudiando en el seminario y con toda tu sabiduría y demás, podrías tener el Toar de Rab varios? Por qué nunca el título de rabino y por qué nunca un lugar sinagogal, digamos, como rabino sinagogal? O, No, pero yo porque sí era rabino. Ahora te voy a contestar a la pregunta de por qué no recibir el ok. título, pero sí estaba a cargo de la sinagoga. El que hacía los casamientos era yo, el que dirigía los servicios era yo, y que predicaba era yo. Así que sí que tenía el rango sinagogal, No, pero no el no, título. por eso digo el rol. Yo digo, el rol lo tenías porque al final en los papeles, digamos, Correcto. si fue imagino que es una decisión. Sí, fue una decisión. Aquí me llevas a historias que son, me empiezan a despertar a mí interés. Eh, por un lado, yo te decía Marshall y Mordejai, y Marshall siempre me empujaba al tema de, bueno, ya es hora de que vayas a ser rabino. Es más, yo viajé, estudié con el rabino Theodore Friedman en Israel mientras estudiaba en Amitei Jerusalem, Jerusalem Fellows, así que no es que estaba descartadísimo. El primero que me dijo, no es para vos ser rabino, fue Mordejai Drey. En una charla que tuve con él, me dijo, mira, yo creo que vos no tendrías que ser rabino. Me contó más o menos por qué, me sorprendió, y yo, de puro chismoso, se lo fui a plantear a Marshall. Le dije, mira, estoy pensando qué hacer, y Mordejai me sugiere que no sea rabino. Entonces, yo creo que es un error garrafal lo que te está diciendo. Y me dice por qué cree él que es un gran error. Entonces yo me acuerdo que le digo, bueno, pero no le digas a Mordejai. Y me contesta, no te preocupes, guardo secretos más importantes. Y así quedó. Ahora, cuando llegué a Israel y empecé a estudiar en el maravilloso programa Jerusalem Fellow, no tengo palabras para definir lo que fue esos 3 años en donde nos trataban como reyes, teníamos los mejores profesores del mundo, Nathan Rothenstein y Mike Rosenack, y todos a nuestra disposición entera. El director del programa, el mentor de nosotros, que éramos 8 en total además, era Seymour Fox, el profesor Seymour Fox. Y él, para mi sorpresa, en uno de nuestros primeros encuentros me dice, yo le conté esto, y me dice, yo estoy totalmente de acuerdo con Edrei. Rabino no es para vos. Y la verdad es, y no, me agrega, yo cometí un grave error cuando decidí ser rabino, porque me cerró muchas puertas. Y ahora en retrospectiva entiendo bien lo que quiere decir, porque el rabino, vos sos rabino de una corriente, sobre todo si sos rabino de una corriente no ortodoxa, te cierra muchas puertas. A mí me invitan a hablar de Chabad y me invitan a hablar de cualquier comunidad ortodoxa y doy clases en yeshivot, etc. No sé cómo reaccionarían, tal vez es paranoico lo que estoy diciendo, pero no sé cómo reaccionarían. No, una vez que ya tenés el bagaje y que apareces asociado al movimiento reformista, al movimiento conservador, claramente cierra puertas en Bueno, gran uno parte podría del mundo judío. no enunciarlo, pero entonces, ¿para qué querés el título? La idea de no tener el título fue, primero, que yo no quería dedicarme toda mi vida a ser rabino. No, y también Esto creo se que lo una dije a idea, Marshall, Gustavo, perdón ¿cómo? que diga, perdón que meta un bocado, quizás es inadecuado lo que digo, pero me parece también hay un rasgo de independencia, más allá
de independencia intelectual, independencia académica, independencia de decir A no ser cualquier rabino. cosa, a no ser rabino, digamos, que suma Correcto. eso, no Además tener, que yo no no tener una quería comisión ser rabino directiva. sinagogal. Esto también me acuerdo que le digo a Marcia, pero yo no quiero ser rabino sinagogal. Y me contesté, ¿qué problema hay? Si vos querés escribir, porque ya en esa época escribía, si vos querés escribir, míralo a Chaim Potok, que escribía novelas todo el tiempo. Y yo no contesté, pero me fui de ahí pensando, está bien, pero Chaim Potok no necesita ser rabino para escribir novelas. Es decir, necesita saber, porque sus novelas son muy eruditas en temas judaicos, pero no necesita tener título rabínico. En fin, esas fueron los dilemas, pero sí, en retrospectiva te puedo decir que estoy muy satisfecho de no haber recibido el título. Y esto me lleva a otro punto, mi Inyan Leinian Beoto Inyan. Tu mirada, digamos, totalmente abierta y sincera, porque me parece que recién tocaste un punto de Marshall, decía, ¿y cuál es el problema de ser rabino si querés hacer otra cosa? Y creo que uno de los grandes problemas, en mi humilde opinión, del movimiento conservador tuvo que ver con un modelo de liderazgo rabínico y demás, el rabino sinagogal, el rabino de prédica, y no generar otros modelos de liderazgo judío. Vos como también perteneciente durante muchos años del seminario, discípulo de Marshall y de Edery, pero también tomando otros caminos, ¿no? Ideológicos y de prácticas judías. ¿Cuál es tu crítica generada al movimiento conservador, digamos, desde lo ideológico? ¿Por qué sentís que no es tu lugar? Me gustaría escuchar alguna reflexión tuya La al primera respecto. vez que sentí distancia fue cuando se produjo el gran vacío que Mordejai Edery dejaba el seminario y casi simultáneamente, unos meses de diferencia, Marshall se iba a Estados Unidos. Y el seminario entró en una profundísima decadencia, que le duró muchos años. Y esto no estoy haciendo crítica, estoy describiendo lo que ocurrió. Pero en el momento en que estaba produciéndose ese interregno, me acuerdo que escribieron desde el seminario una carta que publicaron en donde decían algo así como que si en el Estado de Israel no dan libertad religiosa a los conservadores, no me acuerdo qué había ocurrido, pero alguna de las tantas que pasan. Las cosas que siguen ocurriendo hasta el día de hoy. Tal cual. Pero que si en el seminario en Israel no le dan igualdad de derecho a las corrientes no ortodoxas, que después no nos pidan nuestro apoyo o algo así. Y yo salí hirviendo cuando leí esa carta. Esto no me representa a mí para nada. Es decir, yo además que sentía, estos, lo del seminario que escriben esta carta, tienen su capital en Nueva York. Para ellos el JTS es el centro. Para mí, Nueva York no me dice nada con respecto a una capital espiritual. Para mí todo está en Israel. Ahí sentí que había un quiebre. Porque en la época en que yo estaba, Marshall y Mordejai, los dos eran hipersionistas, súper sionistas. Bueno, Mordejai fue toda la vida. Marshall se enfrió un poco cuando, creo yo, otra vez lo digo con reserva, puedo estar equivocado, pero cuando se frustró el plan de que él fuera presidente de la Universidad de Haifa, ahí empezó a tomar distancia de Israel, ahí se empezó a manifestar más fríamente con respecto a Israel. Pero yo me lo acordaba muy claramente de que épocas previas, el Mahané Ramá era un sionismo fogoso. Hay un artículo famoso que con sus colegas en Estados Unidos, que él dice, si tuviese un botón, mandaría a todos los judíos a Israel. Digamos, no se pone en duda eso. Yo viví esa época. Por lo tanto, me parecía que esto era un quiebre, que no digamos que hoy en día lo veo mucho más. Vos citaste el movimiento reformista y lo dijiste con precisión. No se puede hablar de antisionismo, pero un gran alejamiento de Israel. En algunos casos hay una sinagoga, creo que es la sinagoga Tzedek de Chicago, no sé si me equivoco. Bnei Tzedek, sí, que hace un mes Bnei Tzedek se definió antisionista, no sionista, antisionista. Más que eso, dijo que el antisionismo va a ser un núcleo de su ideología. Vos imaginate, me hizo acordar la American Council for Judaism. En 1942 se funda estos rabinos ultra reformistas. 1942 es un año que debía ponernos la piel de gallina, porque mientras están mandando a los judíos a Auschwitz, ellos deciden que van a hacer todo lo posible para que no se cree un Estado judío. Y ahí nace el American Council for Judaism. Me hizo revivir, me pareció que estaba reviviendo, que están volviendo de Columbus a Pittsburgh. Entendés vos muy bien a qué me refiero, pero de la plataforma que era mucho más sionista, están volviendo a la original, de separarse plenamente.
Y lamentablemente no hay líderes, o hay muy pocos, porque lo que hace falta aquí es un liderazgo rabínico que lo frene. No, y quiero decir un dato de color. Esto que hablábamos del movimiento reformista lo hablamos antes de empezar a grabar, que tenía que ver con Ah, Gustavo, me preguntaba, pero quiero decir a la gente, pues nada, es adelante. personal mío, no de Gustavo, pero me parece importante para que los que nos están viendo, escuchando, comprendan. Cuando Gustavo me preguntaba dónde estaba, que estaba en una comunidad afiliada al movimiento reformista, ahora en los Estados Unidos, al sur de la Florida, pero un proceso de revisión interna, de revisión a qué lo quieren, y uno de sus grandes puntos tenía que ver con que la inmensa mayoría de todos los rabinos, o que tuvieron, o que entrevistaban potencialmente para tener, que salían de las escuelas reformistas en los Estados Unidos, o no tocaban el tema Israel, digamos, Israel no era un pilar en su ideología, o eran fuertemente críticos hasta antisionistas directamente. Y eso también generó en la propia comisión directiva y miembros de la comunidad un alejamiento, ¿no? Y un alejamiento, eso por eso buscaban un rabino sionista, que parece una locura decirlo, ¿no? Que quizás hace 10, 15, 20 años lo veíamos como una verdad, Una digamos, obviedad. era una obviedad, rabino igual sionista, un rabino que coma callar, lo tenemos que ver como una obviedad, un rabino que respete una obviedad, un rabino que sea sionista, ¿no? Y hoy ya gran parte de los movimientos liberales, especialmente el movimiento reformista en los Estados Unidos, no en el resto del mundo, pero en los Estados Unidos, fuertemente desvinculado de Israel, ¿no? Lo cual me Yo parece creo que es más importante rabínico que remarcar. otra cosa. A mí me parece que la mayor parte de los judíos que pertenecen a sinagogas reformistas quieren mucho a Israel. Pero si sigue esta tendencia, los rabinos van a terminar convenciéndolos. Es una Sí, corriente que se sí, está pisando fuerte entre los rabinos. Y por eso digo que lo que hace falta es un liderazgo rabínico que los frene. Y no es imposible, porque es natural ser pro-israelí, tanto si, por ser judío como por ser democrático. Democrático no en el sentido del partido, sino por sí, sí. amante de Occidente y de los valores de los derechos humanos y del respeto a la mujer, etc. Obviamente uno tendría que estar a favor de Israel. Y por lo tanto es un liderazgo casi natural el que tendría que surgir. Yo sé de algunos rabinos que intentan hacerlo, pero pobres reman contra la corriente. Sí. Y esto nos lleva a otro tema que, digamos, todavía no nombramos la palabra, pero que es central en Gustavo Perednik, igual la primera cosa que te aparece en Google, judeofobia, ¿no? Que quizás es el libro de la fama de Gustavo, antes En del realidad Enigma, del que corrijo, el también libro vamos a hablar. fue el primer libro de la fama, pero el libro que más, creo yo, que más me hizo conocido fue Matar sin que se note, cuando escribí sobre Nisman. El de Nisman, por eso decía, dije judeofobia antes del de Nisman, pero el de Nisman fue hace cuatro o Correcto. 5 años. Entonces está bien. El de Nisman Claro, fue, en realidad no fue el libro. Cuando escribí el libro se vendió bien, pero no fue un éxito demoledor. Pero cuando Alberto Zichronol Ibrahá fue asesinado, al otro día me llaman de Editorial Planeta para decirme, te quiero decir que salimos ahora con una edición grandísima. No sé si quieres corregir algo, pero a último momento, y después incluso le digo, sí, quiero corregir algo, y no me dejaron corregirlo, lo que quería corregir, así que el libro salió tal cual, pero ese sí que fue un bestseller, cuando, digamos, pero perdón, un el dato matar sin que ignorante se mío, note después del asesinato. claro. La Pero ahí edición le que se hizo agregaste el después del asesinato. prólogo. Ahí le agregaste el No, prólogo el de número Nisman. 2 es Morir por la Argentina, que fue un segundo libro que me pareció que era necesario para complementar. Y te cuento al respecto que todavía sigo con el enigma de que la editorial no quería publicar, no quiso publicarlo. Es Mm. decir, cuando le digo a Planeta que vendía como loco Matar sin que se note por el asesinato de Nisman, que está en vías un segundo libro que lo va a complementar, me dijeron, no, no, hemos decidido que no se publica más sobre él. No, no es que me lo pidieron para leerlo y me dijeron, no nos gustó. No, no queremos, nunca lo leyeron y lo publiqué finalmente con una pequeña editorial y bueno, los resultados tampoco fueron los mismos que cuando publicas con una editorial conocida. De todos modos, íbamos a Judeofobia. Sí, hablemos Sí, un poco de judeofobia, que gran parte de tu militancia, gran parte de las conferencias que das y gran parte de tus discípulos, digamos, vienen por el mundo de la defensa acérrima de Israel, del sionismo y nada, el desglosar
los diferentes tipos de antisemitismo y una palabra que entiendo que acuñaste vos, no sé si me querés corregir, que es judeofobia, que te parece más óptima que antisemitismo. Si querés, hablamos un poco de cómo surge eso y cuál es tu mirada general del antisemitismo barra judeofobia. Primero la corrección. Judeofobia la acuñó León Pinsker en 1882 cuando escribe Autoemancipación y le dedica un capítulo al antisemitismo, la judeofobia, al que le da el título de judeofobia y lo explica, digamos, explicando las causas de la judeofobia de un modo muy original y bastante convincente. Pero básicamente lo que dice, lo resumo, es que los judíos son una especie de pueblo fantasma, porque ya murieron y están por todos lados, y no tienen territorio pero siguen vivos, y eso genera una especie de miedo demonológico en la gente. Y por lo tanto van a corregir esta situación de fantasma cuando tengan su propio territorio. Eso es lo que plantea, lo he simplificado mucho, pero bajo el título de judeofobia es lo que sostiene Pinsker. Lo que yo hice fue difundirlo, el término, no lo inventé, lo difundí. Y la pregunta es, ¿de dónde vino? Es decir, No, ¿por qué te parece mejor el término judeofobia para describir el odio hacia los judíos que antisemita? Que también, si Pinsker en 1856 acuña este término, el término antisemita es de los años 70 del siglo XIX. Entonces, judeofobia sería anterior a antisemita. Antisemita en 1879 y judiofobia 1881. Quiere decir, en los mismos años. Ok. Ahí Igual, estamos. Yo siempre, hoy digamos, en los últimos años, lo que digo es, alrededor de 1880 se acuñaron los dos términos. Uno tuvo más éxito y el otro no. ¿Y por qué también tomas se puede... este más que el ¿Perdón? otro? ¿Por qué decidís, como parte de tu ideología y demás, Primero, tomar mira, judeofobia? hay muchas explicaciones. Yo doy como 5 o 6 explicaciones de por qué el término, al comienzo del libro. Eso se puede ver también en internet, es decir, por qué motivo judeofobia, pero voy a resumir la principal. Semitas no existen. Hablar de raza semita es un absurdo. Decir que un judío de Yemen junto con un árabe de Marruecos y un judío de Suecia son todos de la misma subraza es ridículo. No hay semitas. Hubo en la remota antigüedad, pero no hay más. Pero peor que ello, antisemitas no hubo nunca. Personas que estuvieran en contra de los semitas. La palabra antisemitismo la inventa Wilhelm Marr, un judeófobo alemán, porque él está buscando un término que le suene más a raza, a lo irreversible, porque él dice, yo no tengo nada en contra de la religión judía, yo estoy en contra de los judíos, y no interesa cuál es la religión que tienen. Los judíos son mis enemigos. Y entonces acuña este término antisemitismo que está mal hecho, porque no tiene nada que ver con los semitas, la judeofobia. Claro, Marx no se le ocurrió que podía alguien asociar semitas con otros grupos que no fueran judíos. Esto lleva a que es obvio que la palabra judeofobia es mejor que antisemitismo. ¿Por quién la acuñó? Porque habla del verdadero objeto del odio y no lo desvía. Y además porque la palabra antisemitismo, por el prefijo anti y el sufijo ismo, suena a una idea que viene a refutar otra idea. Es decir, antisocialismo, antiliberalismo, antimodernismo. Yo vengo a contestar una idea, pero el antisemitismo no tiene nada que ver con una idea contestando otra idea. El antisemitismo es un odio de grupo y como tal merece un nombre de odio de grupo y no de una ideología, porque darle esta aureola de ideología como ocurría antes de la Shoah, que alguien podía llegar a decir yo soy antisemita y el otro le contestaba, bueno, no estoy de acuerdo contigo, pero respeto tu opinión. Hoy en día esto ya no se da después de la Shoah. Por no ser una ideología, merece un término que insinúe un odio de grupo. Y en eso también la judeofobia es mucho más efectivo que antisemitismo. Antisemitismo incluso es tan confuso, tan equívoco, que ha permitido a algunos ilustres de la política mundial como Gaddafi o Assad decir más de una vez cómo voy a ser yo antisemita si soy semita. Lo que es un absurdo juego de palabras. Es decir, está diciendo cómo voy a ser yo judeofóbico si soy árabe. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero aprovechan que el término está mal creado para confundir al respecto. Eso responde a por qué judeofobia es tan importante a mi juicio y he aprendido bastante, debo decirte, porque ya se utiliza mucho más. Cuando yo empezaba a decirlo, tenía siempre que explicar todo tipo de cosas. Hoy en día mucha gente utiliza la palabra judeofobia. Y esta judeofobia, ¿cuál es tu mirada actual, ¿no? De cómo vamos
y cómo seguiremos, digamos? ¿Sos de los que cree que es un mal que permanecerá casi irremediablemente? ¿O hay luz al final del túnel, Gustavo? ¿Cómo, Sin cómo, duda hay cómo nos luz al ves final del actualmente? túnel. ¿Cuál es tu análisis actual del Actual, estatus? es decir, la judeofobia tiene altibajos y los últimos años parecen mostrar un momento de retroceso, digamos, de avance de la judeofobia. Pero el camino es irreversible. La judeofobia va a terminar siendo un fenómeno marginal en las sociedades, porque la judeofobia es básicamente un sadismo institucionalizado. Es o golpear y matar, y violar y despojar, o gozar con que maten y violen y despojen. No es un movimiento de discriminación, esto es fundamental, porque en general se la mezcla con todo tipo de discriminaciones. La judefobia no discrimina, mata. ¿No? ¿De cuántos lugares sabemos que a los judíos no se les permite entrar a un club? Casi ni se dan cuenta cuando esto ocurre porque tienen clubes que son mucho mejores que aquellos a donde no lo dejan entrar. No hay tal fenómeno discriminador como hay con otros grupos. La judefobia es un fenómeno que va alimentando el odio Ya hasta el... no hay, pero hubo. ¿Hubo? ¿Qué? ¿Como discriminación? Exacto, digamos, Correcto, que pero no es más. ya no, Es un claro, no existe. fenómeno violento que va inoculando el odio constantemente hasta que llega a un punto de ebullición y estalla en una bomba o en un asesinato y toda la gente queda atónita de qué ocurrió, cuando venía siendo preparado este caldo de cultivo con toda la propaganda maléfica previa. Pero al final del camino seguro que va a terminar siendo un fenómeno marginal, como va a terminar siendo un fenómeno marginal el maltrato a los niños o los femicidios. Si uno cree que nuestra civilización avanza y que hay avances morales en ella, básicamente si uno cree en el progreso, un valor que el hebraísmo ha aportado al mundo, si uno cree en una visión mesiánica que vamos hacia un mundo mejor, tiene que incluir en esto también la disminución de la judeofobia como cualquier otra tara social. Así que esto es en cuanto al futuro. Hoy en día, el principal depositario, el principal blanco de la judeofobia es obviamente el Estado de Israel. Ya no es la comunidad judía, ni el individuo judío, ni la religión judía. Siguen siendo un poco, pero mucho menos. Y el judeófobo se concentra en lo que más duele y es intentar destruir el Estado de Israel. Yo llamo antisionista solamente a él, al que quiere destruir el Estado de Israel. Cualquier otra cosa no es antisionismo. Antisionismo es el movimiento para tratar de destruir al único Estado judío del mundo. Ese es judeofóbico plenamente. El resto, críticas a Israel o lo que fuera, no tienen por qué ser judeofóbicos. Gustavo, siempre es interesante escucharte y desde tu afiliación, y lo dijiste como uno de los tres postulados de Yonah, que tiene que ver con el liberalismo, ¿sentís que a nivel de judeofobia hay alguna diferencia entre la izquierda y la derecha, o más el marxismo y el liberalismo, o Bueno, el todos liberalismo pueden seguro, sufrir? con el liberalismo seguro, pero además se ha dado un fenómeno en las últimas décadas muy notable, y es bueno que lo hayas mencionado, Uri, y es un desplazamiento. La judeofobia era típicamente patrimonio de los sectores más conservadores, más lo que llamamos de derecha en las sociedades, y ha dado un salto hacia la izquierda en las últimas décadas muy visible, muy visible. Y hay cada vez menos judeófobos en el mundo liberal conservador. Sabés que tuve el honor de escribir 2 libros ya con mi maestro y amigo Alberto Venegas Lynch, que es un economista muy conocido en la Argentina, y en la Argentina y en muchos otros países. Y en él no solamente, en él que representaba hasta hace poco una pequeñísima minoría, digamos, dentro del mundo liberal conservador, y hoy en día cada vez representa a un grupo más grande. No hay un milímetro de judeofobia, todo lo contrario, de tanto en tanto escribe artículos quejándose y golpeando contra la judeofobia. ¿En dónde sí ves judeofobia? En la izquierda. La izquierda hoy en día está embebida en la judeofobia, y vos que ahora estás sirviendo en los Estados Unidos, porque ya lo sabrías probablemente de antes, ¿qué genera la judeofobia en los campus universitarios? Este clima irrespirable que hace que los estudiantes norteamericanos tengan que ocultar que son judíos porque temen agresiones constantes. ¿Quién lo genera? No la derecha, la izquierda, es la izquierda constante. La izquierda tiene un complejo de superioridad que
que la hace creer todo el tiempo que es moralmente noble. Y en mi experiencia es todo lo contrario. Todo lo contrario. Es una traer argumentos que son entelequias y tratar de imponerlos en la realidad y rebotan en la realidad y entonces se enojan contra la realidad y ahí generan todo tipo de enojos que incluyen la judeofobia. No sé si lo dije demasiado Sí, sucintamente. sí, pero eso es lo que me gusta de Gustavo, son esas pequeñas frases contundentes y fuertes, y que siempre me gustó de escucharte o de leerte. Gracias. Gustavo, antes vos ponías, ¿no? como la idea de progreso, ¿no? La era mesiánica y demás como uno de los grandes, las contribuciones judías a la humanidad, que también es otro de los temas que recurrentemente tratás de volver, ¿no? El aporte judío, hebreo al mundo. Aparte de esta idea del Mashiach, el mundo va a estar mejor, ¿no? Vamos hacia un mundo mejor. ¿Cuáles son otras ideas que para vos son así, medulares de la cultura judía hacia el mundo? Excelente pregunta, porque digamos, es todo un tema muchas veces dejado de lado cuando debería ser central en la educación judía. El judaísmo trajo, yo lo llamo a veces el hebraísmo, para diferenciarlo del judaísmo de hoy, el hebraísmo, la visión judaica que aparece en la Torá y en los profetas. Trajo el descubrimiento de la humanidad. Hasta ese momento no había una sensación de que toda la humanidad tuviera un mismo destino. La visión de la humanidad era muy tribalista. Y vienen los profetas concretamente, y traen una visión de paz universal, de lo Isaac Goy, el Goy, Jegev, lo Ismedú, el Milhamá. No levantará espada nación contra nación, todos los pueblos seremos hermanos en algún momento. El hecho de que el Shabbat sea para todos, el hecho de que el esclavo, vos sabés que en el código de Hammurabi dice que a quien encontrar un esclavo liberto que se había escapado y no lo devolviera a sus dueños, o tenía pena de muerte o tenía que pagar una gran multa dependiendo de su clase social. En la Torá viene y prohíbe que alguien entregue a un esclavo liberto. Esto es un descubrimiento de la humanidad, es revolucionario en la visión de cuál es nuestro destino y de qué somos. Y además agregaría uno más para dar tres importantes, podríamos seguir, y es la idea de que la vida tiene sentido, que no es un ciclo interminable de vida y muerte y arbitrario y como en el mundo pagano, de que todos, un mundo cíclico, oscuro, que no despertaba ninguna esperanza. El rabino Jonathan Sachs lo llama el Tanaj genera el nacimiento de la esperanza. La idea de que no solamente estamos encaminando, porque podríamos decir, tiene que ver con lo anterior de la idea mesiánica, del progreso, pero no solo eso, sino de que hay un sentido en nuestras vidas, de que nuestro compromiso no es vano, de que no da lo mismo cualquier cosa que hagas. Y en esta época, con un desafío tan grande de los postmodernistas, que con toda humildad se presentan como la única verdad que no tenga que ser defendida. Vos viste que los postmodernistas se caracterizan por deconstruirlo todo menos a ellos mismos. Hasbe Shalom. Ahí no hay. Es parecido a los marxistas en este caso. Yo siempre incluyo en mis charlas que hay una pregunta que ningún marxista te puede contestar. Y es la pregunta que los desarma. Y es, vos decís que todos actuamos por nuestros intereses de clase, que lo que nos mueve en este mundo es defender nuestro propio pecunio. Eso es, todo lo demás es la sobreestructura de esta infraestructura que nos mueve a todos. ¿Y vos? La pregunta es muy sencilla, dos palabras tiene. ¿Y vos? Y no te puedo contestar, ahí empiezan con la claridad que los caracteriza, decirte bla, 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 y termina diciendo no, porque la lectura te permite superar tus intereses de clase. Entonces ahí todo lo que cabe preguntarle, bueno, mira, a mí me gusta mucho leer, decime qué libro tengo que leer porque yo también quiero superar. Dice, hay un programa de estudios para superar intereses de clase, o el único iluminado en este mundo sos vos. Esa pregunta que ningún marxista puede contestar, le pasa algo similar a los posmodernos, porque esos son campeones en desconstruirlo todo. Pero cuando le decís, ¿y vos?
Ahí otra vez quedan, bueno, pero no, viene ahí la soberbia típica y el ponerse, el que ya se conoce todo y está más allá del bien y del mal, etcétera, etcétera, etcétera. En ese, como respuesta a ellos, que ven no hay progreso, que no hay sentido, que no hay nada mejor, que todo da igual, que no hay civilizaciones mejores que otras, que todo da lo mismo, no hay sistemas políticos mejores que otros. A esos el hebraísmo los debe encandilar, es decir, todo lo contrario. Nuestra vida tiene sentido, es decir, nosotros vivimos por el compromiso, lo que Acá nos yo pone en movimiento. me veo obligado a hacerte una pregunta, digamos, porque si bien hay una tendencia, y más el siglo XX, el siglo XXI, de vamos a decir, un retorno, una teshuvá del judaísmo a los sectores más de derecha, liberales y demás, realmente la segunda mitad del siglo XIX, comienzo del siglo XX, el auge judío y la militancia judía se veía mucho más en la izquierda, ¿no? Entonces ahí te hago Pero porque esa no pregunta, les ¿cómo quedaba, puede no, ser? ¿Cómo puede ser que quizás también responde a la pregunta, y me animo a contestar antes de preguntar, ¿no? Esto que vos haces un énfasis, si quiero volver a hacer el dagesh en esto, vos ponías el énfasis en Yoná en el orgullo judío, ¿no? Digamos que quizás eso era lo que quizás no era lo más remarkable en estos grandes personajes que venían de un mundo judío en su militancia universal. Pero es una pregunta para hacerte, porque no dejaban de ser judíos todos grandes líderes de la izquierda y que veían en la izquierda la realización de todos los ideales de paz mundial, de igualdad, de tzedek, que veía la Torá y los Nevi'im. pero espera, vos me estás hablando de gente que había abandonado, me estás hablando de gente como Marx o como Rosa Luxemburgo, como Trotsky, ese tipo de gente, o me estás hablando del sionismo de izquierda. Te estoy hablando del sionismo de izquierda y estoy hablando de un blog, te estoy hablando de un Walter Benjamin, te estoy hablando de un Buber, te estoy hablando de Muy bien, Gershom Scholem, te estoy y hablando de entonces otras es cierto, figuras donde... había muchos judíos izquierdistas y los hay hoy en día también. Pero ¿y cuál es la conclusión? No, no sé muy bien a qué apunta la pregunta. La, Es la, decir, la pregunta decime, es que de la sí. misma forma como vos honestamente, de forma honesta intelectual, llegás a la conclusión que todo lo judío tiende a claramente el proceso democrático, el liberalismo y Ah, demás, entendí. hay otros que quizás también honestamente, yo estoy jugando de abogado del diablo acá, ¿no? Es mi rol No, conversando está muy contigo. bien. Honestamente dice, no, mira, la verdad, todo lo judío me lleva a la izquierda que busca, por lo menos discursivamente, vamos a decir, la igualdad entre uno y el otro, eso es el tzedek, o la no paz, la no explotación de uno y el otro, y demás, que lo vemos más en la izquierda que en la derecha, ¿no? Casi, cada vez son menos, Uri, lamento decirte, cada vez son menos porque es decir, la explotación y la plusvalía y todos los mitos marxistas no dejan de ser esto, cada vez está más claro. Es decir, ¿vos conocés algún caso de socialismo exitoso? ¿Algún caso de socialismo exitoso? Tenés 40 países que rehuyeron a todo tipo de socialismo. Hay países donde se escaparían escandalizados si le propusieras algo así. Por lo tanto, decir a mí, mi judaísmo me lleva al socialismo, estaba bien para decirlo en el siglo XIX. En el siglo XXI es un poco anacrónico. Ahora, eso no quiere decir que no haya gente judía que pueda militar en la izquierda. Muchos a los que les interesa muy poco ser judíos, y será un fenómeno casi más grave todavía, de aquellos a los que en realidad no les interesa nada ser judíos, jamás les interesó, pero ahora se dan cuenta de que si blanden su identidad judía, les sirve esto para promover más sus ideas izquierdistas. A partir de Obama en los Estados Unidos esto sucedió mucho, es decir, grupos Mm. que ven su judaísmo, en realidad su judaísmo no es más que nada que el progressive culture. No, Eso, es que el judaísmo para ellos, y eso es un discurso muy fácil de deconstruir, digamos, ¿por qué sacan la bandera de judía? Porque no es el white people, ¿no? Al considerar el judaísmo como una minoría, yo te hablo desde la minoría, porque son blancos, americanos, por lo cual en ese sentido son mayoría absoluta, y no son ni mujeres, no son ni negros, no son ni inmigrantes, por lo cual la única bandera que le queda de minoría para sacar y hablar es la de judío. Eso es un hasta fenómeno que que se dan coincido cuenta de que la plenamente. izquierda hoy en día no los admite como minoría. La izquierda hoy en día las minorías son todos menos los judíos. Los judíos son, por definición,
parte de los privilegiados. Así los plantea la izquierda. Entonces van a chocar contra esa pared y una vez que chocan contra esa pared van a decir que en realidad son los judíos los que tienen la culpa de que la izquierda sea así. Si nosotros nos portáramos mejor, bueno, es un discurso que ya conocemos de muchas épocas históricas. Pero me parece que es un fenómeno que está en retroceso, el que planteas. Yo respeto a todo el mundo, es decir, si vos me decís, porque varias veces dijiste con todo el respeto y lo que fuera, eso seguro. No, dijiste la palabra, lo creen honestamente. Es muy posible que muchos de ellos lo crean honestamente. Yo no creo que la gente que no coincide conmigo sea malvada. En ningún momento pienso eso. Es decir, mis enemigos no son los que disienten conmigo, mis enemigos son los que quieren destruirme. Y tengo lamentablemente bastantes en la lista de los que quieren destruirme para empezar a pelearme también con los que simplemente disienten conmigo. Y Gustavo, hay algo que quizás no te haya preguntado porque me olvidé, por ignorancia y demás, que valga la pena poder contarnos de algo más para conocer de Gustavo, algún otro episodio central en tu vida. Tu decisión de hacer Aliá, finalmente, ¿a qué se debió y cuándo fue? La verdad es que de todas las preguntas que me haces, veo como un desarrollo en las ideas, pero no veo así una decisión de hacer alianza. Es decir, yo me acuerdo cuán importante y central era Israel siempre, desde que te conté, desde mi infancia. Y una vez Joel Salpa, que estaba a cargo del CIDIPAL, me presentó a alguien en la Argentina y le dijo, le presento a Gustavo Perennik, que trabaja en la Argentina pero vive en Israel. Yo todavía no había hecho Aliyah, pero me causó gracia. Él quería decir que como yo estaba hablando como si estuviera viviendo en Israel. Y después me casé con mi querida esposa Ruth, con quien llevamos más de 30 años juntos, que en ningún momento se le cruzó por la cabeza no vivir en Israel. Así que una vez que nos casamos, estaba claro que nosotros íbamos a vivir en Israel. Es decir, no hubo un momento que pensamos, ¿y qué hacemos ahora? Si estaba claro, yo tenía que volver a la Argentina porque Amitei Jerusalem, Jerusalem Fellows me obligaba por contrato a regresar unos años. Entonces me casé en Israel cuando terminaba el programa. Viajamos con Ruth a la Argentina, ella es inglesa, así que era su primer viaje a la Argentina. Se quedó ahí conmigo los 3 años que el contrato estipulaba, y estaba clarísimo que al día siguiente de que se vendiera 3 el años y un contrato, día. tal cual, íbamos a hacer aliá. Y, es decir, los dos ya habíamos hecho aliá de algún modo. Habíamos llegado a Israel en 1982, ambos, creo que en la misma semana incluso, cada uno separadamente. Los dos fuimos a estudiar a la Universidad Hebrea. Nos conocimos en ese trayecto, incluso muchas veces en la biblioteca de la Universidad Hebrea. Ella estudiaba psicología y yo subía al 4.º piso de psicología, donde no había ningún libro que yo tuviera que encontrar, pero era para ver si me topaba con la que iba a ser mi esposa. Y cuando llegó el momento hicimos aliá. Y es lo que voy a decir ahora, que no suene a jactancioso. No hubo un momento en nuestra vida aquí en donde no estuviéramos felices de estar en Israel. Es decir, y tener a nuestros hijos y nietos aquí, y escucharlos tan israelíes y desarrollándose tan sanamente en su judaísmo es una satisfacción permanente. Eso me preguntaste. Eso te pregunté. Y Gustavo, estamos ya sobre la hora, solemos hacer episodios aquí de PLF de 1 hora, y terminamos con un ping-pong de preguntas y respuestas de la mayoría de los entrevistados con quienes charlamos para conocer un poquitito más desde otro lado. Bueno, te quiero decir, antes de que me hagas el ping-pong, que me siento sumamente halagado, porque no me imaginé que ibas a centrarte tanto en mi persona. Otra vez, sin falsa modestia, no me siento tan importante como haber tomado tu programa, pero fue muy lindo que me trajeras recuerdos de mi formación, y así que te lo agradezco. Pero es interesante, digamos, yo lo digo acá y lo he hecho, estamos cerca de los 180 episodios, ¿no? Acá de Sí, PLF. cuando vi esa cantidad ya empecé a temer ser el único judío que no era entrevistado por vos, así que menos mal que con este programa Casi, me salvaste. pero se fue ampliando y empezaron a venir no judíos únicamente, también que tiene un aporte interesante a la cultura judía, ¿no? Especialmente empecé a entrevistar hace poco a los hebraístas de la Complutense de Madrid y demás, que Muy escribieron bien. muchísimo sobre textos rabínicos clásicos. Pero por sobre todo me parece interesante, Te Gustavo, puedo recomendar para que hagas un programa en chino
con un Ok. querido amigo. Vos sabés que fui muchas veces a China en un Sí, sí, programa que que viste los hablaremos. judíos de China y demás, sí, sí, sí. No los judíos, bueno, además de los judíos, pero a China, en China hay algunos goyim también, ¿sabías? Solo 1 punto varios billones. Correcto. Y uno de ellos es profesor de ciencias judaicas en la Universidad de Nanjing, que es la primera que abrió un departamento de ciencias judaicas. Hay varios, pero uno se llama Meng Zhenghua, y dicho sea de paso, lo incorporé como un protagonista de Matar sin que se note, aunque no tenía nada que ver, pero necesitaba a alguien que hiciera algunas preguntas, entonces metí a mi chino. A él sería fascinante que lo entrevistaras en inglés. Tu chino no es muy fluido, sí. Niet. Que lo entrevistaras en inglés porque es un, perdón por la expresión, un Talmid Jajam. Es impresionante. Maravilloso. Sí, es Bueno, impresionante lo que ese sabe mundo hablar. también me interesa, porque parte de lo que me interesa a mí, que creo que también compartimos eso, es la pasión por los judíos, ¿no? Digamos, yo me siento, si bien nunca fui guionero, siempre esa ideología de Ibrianoj y ese poner, sin humildad, pero cuando me preguntan qué sos, soy judío, digamos, después si tengo pasaporte argentino, es mi identidad principal y la siento con orgullo y amo la Torá y amo también este redescubrimiento del mundo gentil desde la academia y desde los legos que buscan convertirse al judaísmo, una pasión que muchas veces no la ven los propios judíos, ¿no? Y me Sin encanta duda. remarcar otros de afuera que puede ver una hermosura en alguien que lo toma como natural, entonces también trato de tomar eso. Cerremos con el Te ping-pong, puedo contar una anécdota más antes del ping-pong por o no favor. tenemos Dale, tiempo? dale. Me Y tiene encanta, que me ver con encanta. eso. En una oportunidad me invitan a Galicia, en el norte de España, a dar una serie de conferencias en varias ciudades. Yo recorro Galicia dando conferencias y en todos los lugares aparece alguien que se me acerca y me dice, uy, Israel, qué bueno Israel, etc. Y después me hacen, al terminar, una cena de despedida en donde vienen varias personas de las ciudades que habían sido mis anfitrionas. Y les digo en la cena, todos ustedes son pro-israelíes. Todos levantan la mano muy contentos. Y no ha llegado la hora de que se unan, no ha llegado la hora de que hagan algo. Y nació AGAI, la Asociación Gallega de Amistad con Israel, que desde entonces ya creo que tiene 15 años, organiza Ok. viajes todos los años a Israel, varios grupos, y sale en la prensa y en los diarios, siempre defendiendo a Israel. ¿Por qué digo esto? Porque vos decís, te encanta descubrir esta novedad de judíos. No tienen que ser académicos. Yo creo que si se siembra un poquito y no demasiado, si se siembra un poquito vas a recoger inmediatamente pro-israelismo, pro-judaísmo entre la gente, porque es lo más natural. El rabino de Lubavitch en Uruguay me cuenta el siguiente chiste. Me dice que cuando termina la guerra de la independencia de Israel, le preguntan a un militar laico israelí qué fue lo que hizo que los israelíes ganaran, porque parecía que iban a perder. Y él dice, bueno, hubo dos causas, una causa natural y una causa sobrenatural. La causa sobrenatural es que eh, recibimos armas de Checoslovaquia al último momento, que nos pudimos defender y por lo tanto ganamos la guerra. Y la causa natural es que Dios se puso de nuestro lado. Y el otro dice, no, quiso decir al revés. Dice, no, que se va a poner del lado de los árabes. Contesta. No es natural. Esa naturalidad, ¿de quién te vas a poner del lado? De la gente que tiene las sociedades más retrógradas en el mundo, que decapita homosexuales, que flagela a las mujeres, vos, de que quiere destruirnos y lo dice abiertamente. De ese lado está la mayoría de las personas. No, escarba un poquito y vas a sacar buenos pro-judíos y pro-israelíes por doquier. Y tuve esta experiencia en Galicia que quería compartir contigo porque refleja lo que Ya estabas fe, diciendo. En pocas palabras, estamos de acuerdo en todo, Uri, y es un placer. ya fe. Bueno, vamos con el ping-pong para cerrar y ojalá que Dale. después podamos charlar nuevamente en un momento. Un pasuk de la Torá, un versículo que, imagino que yo ya tengo uno que creo que me vas a decir, pero Jochma lenafsheja, Mishlei, que tu alma sepa sabiduría, digamos, ¿no? Incorpore sabiduría. un Podría citar episodio. otro, podría citar otro, Dale. pero no tienes uno. Pero uno, después hacemos otro episodio, citas otro. Dale. Un, un episodio de la Torá o del Tanaj en general, una historia, un sipur, que sea así medular. Que me emociona el reencuentro de Yosef con sus hermanos.
una mitzvah Una. Besamachta bejageja beita achsameach. Alégrate. y tal, alegrarse en ¿No? nuestras fiestas. No, alegrarnos en nuestras fiestas. Un periodo de la historia judía en el cual no hayas vivido y que te gustaría ir a pasar una semana, así que si tuviésemos una máquina del tiempo. Si es ir a pasar una semana mirándolo desde afuera, donde yo no estoy ahí, sino que estoy mirando lo que ocurre, en la rebelión del gueto. Si es estando ahí, diría algo relacionado con Moisés Mendelssohn, algunos de sus encuentros, cuando escribe algunos de sus libros, o no, Y, con el primer Congreso Sionista Mundial. ahí está, 1897, Basilea, Suiza. Ahí está, Correcto, vamos ahí unos me días para hubiera allá. gustado estar participando y aplaudiendo. Ahí. Y creo que Argentina no mandó ningún representante, así que podrías haber No, estado me parece por que unos sí. años más. Ah, ¿mandó? Ay, ok, no sé. No, yo Hay que tampoco ver. sé. Estoy Ok, casi seguro vamos a que averiguar. algunos llegué. Al Me lo segundo tomo como seguro, tarea. al primero no estoy seguro. Y después, un personaje de la historia judía que te hubiese gustado conocer, charlar un poco. Jabotinsky. Un libro fuera de la Torá y el Talmud que te haya marcado. Demián, de Hermann Hesse. Últimos dos. Hag, tu Hag favorito, tu festividad favorita. Hanukkah. Y a Aharon Habib, creo que ya lo hablamos un poquito, pero como nos ven también muchos no judíos en nuestros programas de PLF, un mensaje judío para el mundo. Somos hermanos. Tenemos que garantizar seguir siéndolos hacia el futuro. Y para eso tenemos que defendernos de quienes quieren destruir nuestra civilización. Amén. Bueno, Gustavo, gracias a todos los que nos vieron y escucharon este nuevo episodio de PLF. Gracias por escucharnos. Gustavo, un placer y espero visitarte en Efrat pronto. Chau, chau. Bienvenido serás. Hasta luego a todos. Gracias. Bye.